Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de la Exfilna 2020, especial pues como sabéis por la situación en la que nos encontramos, que ha hecho que esta Exfilna se celebre de manera virtual. Por ello queremos dar las gracias a FESOFI por dejarnos este espacio. Y sin más, bueno, me presento, soy Carmen Álvarez, bibliotecaria de Correos. Él es mi compañero Álvaro García, responsable de la Unidad de Documentación y Archivo Histórico y Estudios Históricos de Correo. Y estamos aquí para presentaros el libro seleccionado en la quinta edición de las ayudas para la investigación, ayudas que llevamos convocando unos años en la Biblioteca de Correos y el Departamento de Estudios Históricos, bajo el amparo de la Dirección de Filatelia. El libro que presentamos se titula La experiencia del Gran Tour, el viaje de Goya a Italia, escrito por Raquel Gallego García, que está basado en la investigación realizada por su autora y que presentó a nuestras ayudas. Sin más, doy paso a Álvaro, que nos va a hacer un pequeño esbozo de esta investigación. Bien, pues el trabajo de investigación que propone Raquel Gallego García toma como punto de partida el viaje que realizó Francisco de Goya en su juventud a Roma, el año 1669, y que dejó escrito en su diario de viajes, conocido como Cuaderno Italiano, conservado actualmente en el Museo Nacional del Prado. En este diario Goya apuntó las ciudades que visitó, qué lugares le impresionaron más, realizó bocetos dibujados de las obras de arte que veía, de monumentos, y también apuntó aquellos nombres de personas que en su viaje le ayudaron a poder hacerlo, a organizarlo y a prepararlo. Y que gracias a la investigación que ha hecho Raquel Gallego García, esas personas sabemos que formaban parte del correo español y de la cosa española que tenía el correo español en Roma. Esas personas, como digo, le ayudaron a preparar el viaje, a organizarlo e incluso a tramitar la correspondencia de Goya e incluso los paquetes, las obras de arte que tenía que enviar de manera regular a España, sobre todo a la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, que era quien patrocinaba su viaje. De forma resumida, el trabajo que ha hecho Raquel Gallego García analiza la forma en que se viajaba en el siglo XVIII, cómo se utilizaban las rutas del correo y la función que cumplían las postas alojando y asistiendo a los viajeros, y cómo influyó este viaje en la vida y la obra del pintor. Es un trabajo muy completo que cumple con uno de los principios objetivos de las ayudas a la investigación, como es sustentar investigaciones en campos ajenos a la historia postal, como es en este caso la historia del arte y la biografía de Francisco de Goya, pero que son investigaciones que tengan como punto de partida siempre la historia del correo, las comunicaciones, y también que utilicen la documentación disponible tanto en la biblioteca como en el archivo histórico. Por otro lado, la autora además abre el campo de investigación de la historia postal a nuevos temas, como son las rutas del correo marítimo, el papel que han jugado las rutas del correo en los viajes que hacían particulares en el siglo XVIII, y cómo las postas además hacían funciones de hospedaje de viajeros, cómo ayudaban a preparar los viajes a estos viajeros, y cómo hacían funciones también de estafeta del correo, en el cual los viajeros tanto recibían como podían enviar correo y documentación. Incluso la autora propone algunas líneas de investigación novedosas como es el transporte de la paquetería, incipiente en aquel momento, pero muy utilizado, ya que además de poder enviar obras de arte, también servía para enviar otro tipo de objetos, como en este caso ha descubierto Raquel Gallego García, de pinturas que usaban los pintores españoles en España y que le gustaba recibir de Italia porque consideraban que era de mejor calidad. Es una obra en definitiva muy bien documentada, que ofrece muchísima información tanto sobre los viajes que se hacían en la época como sobre el servicio de correo y postas, así como sobre los años de información y de juventud de Goya y cómo le influyó el viaje en su formación artística. Una faceta de su vida que es poco conocida, pero que es crucial para comprender su obra. Y a continuación dejo paso a Carmen, que hablará un poco de la vida y la biografía de Raquel Gallego García. Pues la autora es licenciada en Historia del Arte con premio extraordinario por la Universidad de León y doctora en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la Heboraria leonesa del siglo XI, tesis que fue galardonada con el primer premio para jóvenes investigadores de la Fundación Sánchez Albornoz en el año 2002. Ha formado parte de diversos grupos de investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona desde el año 2010, que se centran sobre todo en el estudio de los intercambios artísticos en el mundo mediterráneo durante la época moderna.
Ha trabajado como documentalista de la exposición Goya Italia, celebrada en el Museo de Zaragoza en el año 2008, y en cuyo catálogo ha publicado varios artículos y fichas de obras y artistas. A partir de entonces ha proseguido su investigación sobre el periodo italiano de Goya y el siglo XVIII gracias a las becas concedidas por la Real Academia Española de Roma y la Fundación Goya en Aragón. Es autora de varios libros, entre los que cabe destacar Los marfiles nazaríes, sus relaciones con el mundo siciliano y el influjo mameluco de la Fundación Ibn al-Hatib en 2012, o Goya, los desastres de la guerra, publicado por La Central en el año 2011. Sus investigaciones sobre el siglo XVIII se han publicado en diversas revistas nacionales e internacionales como Archivo Español de Arte, Goya, Historia del Arte, Academia, Acta Artis e Historia National Geographic, entre otras. La experiencia del Gran Tour, el viaje de Goya a Italia, es un libro publicado con una ayuda de investigación de la Biblioteca de Correos y es fundamentalmente un estudio de historia postal en el que se analiza la manera en que se realizaban los viajes entre España e Italia durante el tercer cuarto del siglo XVIII, en el periodo del Gran Tour. Las fuentes que hemos utilizado para trabajar son fundamentalmente documentación de archivos italianos. Hemos trabajado con las narraciones de viajeros de la época y con guías de viaje, sobre todo con guías de viaje que van desde el año 1760 hasta el año 1775. El libro se articula en varias partes en el que se analiza, por ejemplo, la cuestión de los pasaportes que los viajeros debían de llevar consigo para atravesar las fronteras de los diferentes estados, la cuestión del boletín de sanidad, que era necesaria en aquellos casos en los que se hacían viajes marítimos. Se analiza también la cuestión de los lazaretos y las cuarentenas que muchos de los viajeros se veían obligados a realizar en aquellos casos en los que no podían demostrar que efectivamente sus condiciones de salud eran óptimas y no tenían ningún tipo de enfermedad contagiosa. Y al mismo tiempo hemos analizado también la cuestión de las aduanas, es decir, cómo se controlaban los pasaportes, cómo se controlaba los equipajes que llevaban los viajeros consigo. Otra cuestión que tiene un papel muy importante dentro del libro es la relativa al alojamiento, es decir, alojamientos breves que tenían lugar normalmente en locandas y albergues, estableciendo una distinción entre unos y otros y analizando en qué radican las diferencias, así como alojamientos en periodos más dilatados que generalmente tenían lugar en la ciudad de Roma. En este sentido también hemos profundizado en la cuestión de la nacionalidad de los viajeros. Muchas veces los viajeros se vinculaban a una parte de la ciudad o a otra en función de su nacionalidad. En este contexto hemos introducido la figura de Goya, el estudio del viaje que Goya realiza a Italia entre el año 1769 y 1771. El fundamento para el estudio de esta parte de la biografía del pintor es el cuaderno italiano que se conserva en el Museo Nacional del Prado y que tiene la particularidad con respecto a otros cuadernos de señalar, de indicar, por ejemplo, listados de ciudades por los que pasó, que nos han permitido crear hipótesis para aproximarnos a cuál puede ser el itinerario en el viaje de ida y reconstruir también el viaje de vuelta, señalando posibles desvíos en ese itinerario o ciudades a las que Goya pudo viajar por motivos concretos. También hemos estudiado en profundidad las anotaciones que tienen que ver con los contactos que Goya ha anotado en su cuaderno y que en su mayoría tienen que ver con personas que se dedican al transporte, incluso la gestión del dinero de la corona española en tierras italianas. Y hemos profundizado también o hemos intentado establecer a qué lugares se estaba refiriendo Goya de manera concreta en algunas direcciones que aparecen anotadas en su cuaderno. Naturalmente tampoco nos hemos olvidado de que Goya es sobre todo un artista que viaja a Italia con la finalidad de profundizar, de perfeccionarse como pintor. Y hemos estudiado, según las anotaciones que aparecen en el cuaderno, su aproximación a determinados ámbitos académicos oficiales, así como otros lugares que no son estrictamente académicos y que quizá narran episodios de la vida del artista en Italia. Y por último, hemos estudiado, en función de algunas relaciones que hemos podido establecer, el cuadro del Sacrificio de Vesta, que es un cuadro que está firmado y fechado por el artista, proponiendo algunas interpretaciones nuevas y quizás fuentes de inspiración que hablan de sus relaciones durante el periodo italiano.